Bueno, pues minutos para hablar, como decía, con Rosa Marcelo Ramos. Ella es la vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Turismo en la Universidad de Murcia. Buenos días, Buenos Marcela, días, Joaquín. Bienvenida. Muchas gracias. A los estudios de Onda Regional. Estábamos charlando del turismo y viendo un poco, ahora fuera de micrófono, esa sensación, ¿qué sensación? Porque ahora mismo evidentemente no hay datos sobre la mesa, pero ¿qué sensación tiene en torno a cómo pues, se puede desarrollar el turismo en las próximas semanas, en los próximos meses, a tenor del conflicto, ¿no? Si esto va a desanimar a muchas personas en todo el mundo que tenían previsto viajar a países próximos a la zona en conflicto, que tiene su atractivo turístico, o bien y elegir otros destinos, como pudiera ser España, o bien esto, al estar marcando una crisis global que va a afectar a los bolsillos y a las economías domésticas, si esto retraerá en general el consumo del producto turístico, ¿no? No sé cómo... Son dos reflexiones paralelas, ¿no? Bien, Joaquín. Bueno, pues agradezco las preguntas. Ojalá tuviéramos aquí una bolita de cristal. De cristal que nos diera las respuestas. Ojalá, Aún ojalá. así, podemos pensar en algunas líneas de respuesta y entre ellas, bueno, pues lo que está sucediendo en Medio Oriente, si lo vemos desde el punto de vista geográfico, nos queda de camino hacia aquella gente que se va al Oriente, ¿no? Claro. Todo aquello que van a Japón, que es un destino tan visitado, Vietnam, todas esas zonas, pues tienen que pasar por los cielos de donde hay conflicto y entonces... he estado revisando que hay diversificación de rutas, ¿no? Y cancelación de vuelos. Entonces, ir para allá no renta, incluso gente que no va tan para allá, un poco menos, por ejemplo, Turquía, que es un destino también muy visitado, y de hecho el aeropuerto de Turquía es lo que se conoce como un hub, ¿no? Como este centro de conexiones muy importante, y he escuchado que hay personas que tenían ya sus vuelos comprados para Semana Santa, para Pascua, para todas estas fechas, que se están planteando cambiar, que es un poco la intuición que tú tenías, ¿no? Cambiar hacia otros destinos, no porque Turquía se perciba inseguro, pero porque hay miedo, porque no hay certeza de lo que está pasando. Entonces, bueno, pues una opción es turismo más cercano, en el caso de los españoles. España siempre ha sido un destino turístico muy atractivo, sobre todo para gente que viene de América Latina, que es muy atractivo España, y para otros países, porque sabemos que es una de nuestras principales fuentes de financiación, ¿no? Comentaba, y bueno, también está el tema de que los precios, una vez que sube gasoil, que sube gasolina, petróleo... Estaba subiendo el precio del carburante de los aviones, claro, por ejemplo. empieza a subir. Y lo van a repercutir en los eso billetes. lo van a repercutir. Entonces, si hay algunos que con algo de esfuerzo podrían viajar o estaban planificando y se sabe que esto va a subir, pues eso echa para atrás a ese margen o a esa gente que estaba como, bueno, si consigo esto vamos, si no, no. A los que ya lo tienen amarrado o ya lo tienen comprado, porque hay gente que prevé las compras y los espacios de vuelo y tal con más antelación, pues a lo mejor no modifican sus planes, pero es posible que repercuta en más turismo nacional. Es una de las posibilidades que se baraja. La otra cara que comentábamos fuera de micrófono con Rosa Marcela era la posibilidad de que, claro, las economías se van a ver castigadas por toda esta subida de los precios y esto también puede desanimar por falta de medios económicos a viajar, por ejemplo, este verano, ¿no? Veremos previsión, a ver cómo, ¿no? O tener esa previsión de viajar. Que dices, bueno, no sabemos cómo va a estar la cosa. Ahí está la incertidumbre, ¿no? Me espero un poco y a lo mejor ya para diciembre, ¿no? Entonces también hay esos escenarios que son decisiones que toman las familias conforme a sus planes y sus ingresos. Bueno, eres experta en relaciones internacionales y yo no sé cómo están las relaciones internacionales. Hemos perdido el patrón, ¿no? De a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, las grandes potencias, el respeto al derecho internacional. Todo esto pues, está volatilizado. Yo creo que estamos como muy despistados ahora, ¿no? Estamos en una transición, desde luego, ¿no? Con nuevas reglas, nuevos actores, reglas que no se respetan, pero también algunos con la voluntad de seguir honrando los pactos, ¿no? O las comisiones o lo que se ha creado. Desde luego es un escenario de inestabilidad muy interesante y hay que estar actualizándose constantemente. Si tú dices, en 2 días no me entero nada porque quiero desconectar, regresas el lunes y dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, requiere una observación aguda, requiere una actualización constante y en cuanto a los medios de información, que es algo que a ustedes les interesa mucho, pues estos medios no tradicionales que empiezan también a informar y a subirse o por ejemplo, ustedes antes, cuando querían saber qué decía un presidente, pues se iban a la página web, a los sitios oficiales, a ver los comunicados y ahora, en el caso del presidente de Estados Unidos, tiene que ir a la red
de él, ¿no? Claro. Truth Social, que yo me lo guiso, yo me lo como, antes lo anuncia ahí, antes que anunciar al Congreso lo que está haciendo o a la propia Casa Blanca, las fuentes oficiales. Entonces, este es un ecosistema de constante cambio en el que hay que estar con los ojos en todo lo que está sucediendo, con un requerimiento de actualización y cambio muy rápido. ¿Y qué papel están jugando los organismos internacionales y qué va a ser de ellos, ¿no? A veces, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las propias Naciones Unidas, ¿no? Antes había, digamos que ciertas observancias, si no un respeto por el tema del derecho de veto y estas cosas del Consejo de Seguridad, sí que al menos se observaban y se tenían en cuenta las decisiones de Naciones Unidas. Ahora mismo en todo esto, también los ciudadanos nos podemos preguntar, ¿no? ¿Dónde están Naciones Unidas, ¿no? Lo que sucede es que hay un presidente de una potencia estadounidense que no tiene ningún respeto ni ningún interés en las organizaciones internacionales. De hecho, está creando organismos paralelos tanto a Naciones Unidas como a la Organización de los Estados Americanos, que busca negociar en situaciones de paz sin tomar en cuenta Unión Europea, sin tomar en cuenta ONU. Entonces, desde luego, si uno de los más poderosos desdeña el orden internacional y las reglas, pues tenemos un problema a los demás. Pero eso no quiere decir que no haya una fuerza, que es en la que yo confío, que los demás empiecen a negociar y empiecen a ponerse de acuerdo en otra cosa, que si tú no quieres comerciar, que si tú no quieres jugar con estas reglas, pero es que hay 193 países reconocidos en el mundo. Entonces, si uno no quiere jugar, aunque tenga mucha potencia y sea un país con mucho motor de consumo y muy importante, eso no lo niego, pero si los demás, en el caso europeo, se pueden unir 27 para algunas cosas, porque no nos podemos unir en todas, o se pueden unir todos los de América Latina o los 54 de África, o sea, si se pueden generar ciertas uniones que de alguna manera generen un sistema de contrapeso, no total, porque total, para eso estaría China, que entra y no entra y es un actor un poco ¿Qué hace China? Fuera de lo común. ¿Cómo ves el papel de China, no? ¿Te refieres al conflicto de Medio Sí, Oriente? ahora mismo en el conflicto del Golfo Pérsico, bueno, ¿no? Porque no, ella está preocupada, bueno, su régimen, el poder está muy preocupado por el tema del petróleo, de sus suministros claro, de materias primas. Claro. Pero luego, políticamente, no se implica. Pero porque claramente. China no suele ser... A ver, los chinos no son muy transparentes, pero son muy coherentes en su toma de decisiones y en sus actuaciones. Si tú los observas, vas viendo que esto ya se veía venir. Pero no son, digamos que la cultura de este gobierno no es tanto de hablar y de decir vamos y de declaraciones, que es justo la antítesis del gobierno estadounidense. Entonces, hemos visto algunas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, hay que respetar el derecho, hay que no sé qué, pero, como dicen aquí, con la boca chica, ¿no? Tampoco lo están diciendo muy fuerte. De todas maneras, según he leído algunos informes de las agencias de noticias, China ha dado a Irán, a través de la inteligencia artificial y a través de sus sistemas de satélites, los puntos exactos desde donde iban a ser atacados. Entonces, ¿no hay una implicación? Sí hay una implicación, no es una China neutra. Irán le proporciona petróleo, entonces, y petróleo para el monstruo de consumo que es China es muy importante. Entonces, no se puede quedar al margen. No hay nadie que se pueda quedar al margen. Y no estoy invitando a nadie a la guerra, ojo, pero es difícil ser neutro cuando el de la gasolinera, por ponerlo a nivel de persona, que es el que te surge, que te pone a ti gasolina y tal, no está ahí, pues tú no puedes ser neutro, porque tú para usar tu auto tienes que acercarte a que te pongas gasolina. Entonces, ¿qué pasa con China? Yo creo que está viendo, lo menos que se meta, mejor. Yo creo que está viendo cómo va a salir esto, pero de alguna manera está apoyando a Irán. No porque sea a favor de un régimen. El régimen que tú tengas le da igual. China no tiene amistades, sino tiene intereses comerciales. Entonces China vende, compra tierras y cosas raras y cosas no tan raras a países democráticos, no democráticos, en África, en América Latina, en donde sea. No tiene amigos, tiene clientes, ¿no? Tiene clientes, pero bueno, Estados Unidos se puede decir lo mismo. Lo que pasa es que antes nos decía, es que ustedes como somos amigos y tenemos alianza y no sé qué, pero bueno, ya lo decía Henry Kissinger, ¿no? Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y China, desde un perfil mucho más medido, que también esa es otra cosa, a nosotros nos llegan más las declaraciones de Estados Unidos, claro. Y porque aparte que son más ruidosos los tenemos más cerca.
pero normalmente si tú abres un periódico, la mayoría de las agencias de donde se alimentan las noticias, pues son las occidentales. Es raro que venga de Xinhua, ¿no? Sí, raro, de raro. la China. ¿Y Rusia qué papel juega? Vamos a un mundo bipolar de dos grandes potencias, China y Estados Unidos, y subsidiariamente, digamos, unas potencias de segundo rango. Ahí estaría Rusia, la Unión Europea. Rusia un poco en declive. Yo no compararía a Rusia con la Unión Europea, porque si bien Rusia a nivel de armamento es muy potente, con una gran inversión en armamento, pero económicamente es un país que está pues mermado, que no tiene la fuerza que tenía. Ciertamente hay quien dice que quiere volver Putin al imperio que fue, pero ya no es. Desgastado por una guerra de Ucrania, porque lleva 4 años de guerra, y es 4 años que parte de tus recursos económicos, que aunque no haya una sociedad que le exija, por el propio sistema de poder que le ha montado, que le exija cambios, es una sociedad que está cansada con muertos, porque aunque no nos digan los números de muertos, las familias ven que sus soldados no vuelven a casa. Entonces, fue quien fue, pero ya no es. Entonces, aún así, tiene petróleo y eso le da una fuerza. Tiene armas nucleares, que eso le da una fuerza. Y es amigo de China, pero también en la medida en que sirve, porque tampoco es que China vaya a salir a la defensa como todos para uno y uno para todos con Rusia. En definitiva, establecemos acuerdos, no te voy a condenar, tal, pero tampoco estoy aquí para defenderte. Entonces un poco se queda al margen en algunos aspectos, pero le gusta hacer mucho ruido, y lo que está haciendo en Ucrania es mucho daño. Entonces, pero bueno, de hecho, todo este cambio bueno, ahora eso de las nucleares aquí en Europa ya no está tan mal, o volver un poco al carbón, que todas esas cosas que habíamos desterrado, ahora a lo mejor ya no nos interesa desterrarla, porque lo que no queremos, si nos quedamos sin el 20% del petróleo que viene del Golfo Pérsico, pues no queremos comprárselo a Rusia. A Rusia. En este caso, no, y el gas. ¿Y la Unión Europea? ¿Cómo está jugando? Muy bien, gracias, ¿no? en este conflicto del Golfo Pérsico. Bueno, Da la sensación de que cada país va un poco a su libre albedrío y que Europa no está pintando mucho. Es difícil que 27 se pongan de acuerdo. Trabajar en un equipo de 27, tú has trabajado con equipos, cuesta. Sí. Imagínate con 27 cada uno de su padre y su madre. Bueno, pero los grandes por lo menos se podían poner de acuerdo. Sí, ¿no? En algunas cosas sí, pero también tienen intereses. Entonces, las relaciones internacionales son muy complejas, y la Unión Europea, yo he visto ahora con las declaraciones de von der Leyen, las últimas, cierta fractura cuando Costa sale a decir, bueno, seguimos siendo el garante de la ley. Pero Ursula von der Leyen pues presenta un panorama en las primeras declaraciones que hace muy complicada y escorada hacia Israel, que eso ya se vio desde el inicio de la guerra de Gaza, y eso es algo que otros países europeos le recriminan. Luego tenemos que las competencias en política exterior pues les permiten a los países dictar su propia política exterior. A nivel comercial es otra cosa, a nivel euro es otra cosa, pero todavía hay como cierta independencia. Entonces no se percibe, como bien tú dices, una unidad. Pero la Unión Europea tiene que mirar por su sobrevivencia. Y su sobrevivencia, sobre todo si tenemos partidos de extrema derecha atacando a la propia Unión Europea y posibles inflación que pueda venir, o un panorama económico complicado, eso repercute en cuestiones negativas para la Unión Europea. Entonces, ahí la Unión Europea está ahorita haciendo planes, se están reuniendo, cómo hacemos, cómo paliamos, cómo disminuimos un poco esto. Y hay muchas cosas, Joaquín, de las relaciones internacionales que no vemos en cuanto a negociación. Hay muchos a nivel top, a nivel segundo, intentando negociar, porque lo que se busca con este conflicto es que hay una desescalada, porque los conflictos hoy en día no suelen ser de corta duración. Y los conflictos en un mundo globalizado salimos afectados todos. Entonces, hay intentos por parte de varios elementos de la Unión Europea que están intentando desescalar, hablar con unas partes, con otras, aunque no haya mucho. Pero eso no se ve en los medios de comunicación. No, porque las negociaciones tienen que ser secretas. No podemos ser tan transparentes en todo. Hay una parte de la política exterior y de las relaciones internacionales que se maneja sin que los civiles lo veamos. Y están trabajando en eso. ¿Qué éxito van a conseguir? Es complicado teniendo sobre todo a un presidente Trump tan inestable, ¿no? Y un intento de controlar a los medios. Estaba yo leyendo hoy en la mañana precisamente a una reportera iraní que decía que en Arabia Saudí
a las personas que emitan imágenes de los daños generados por los drones, las están amenazando con que van a tener consecuencias legales. Ley Mordaza. ¿Eso en Arabia Saudí? Sí. ¿Y en Irán? Bueno, pues eso ya lo teníamos antes, ¿no? O sea, la amenaza de las vidas, ¿no? La amenaza de las de quien vidas. salga a protestar a la calle. Claro. Ajá. De hecho, el nuevo ayatolá no tiene pinta de ser una persona más liberal. Yo creo que va a seguir la línea conservadora. ¿Y dónde está, por cierto? Te iba a comentar justo que está escondido, porque claro, como aparezca, desaparece otra vez. Había yo leído que en la televisión pública iraní justo dio como su primera declaración, pero no se le vio a él hablando, sino fue una foto de archivo de él ¿Y una grabación? La persona, el anchor, me sale la palabra en inglés. El presentador que leía. Leía el mensaje. El mensaje, y en el mensaje era algo así como: queremos una seguridad internacional de que nos van a respetar, queremos que paren todas las agresiones contra nosotros, ¿no? Una narrativa de resistencia y esto de morir matando, como quien dice. Entonces, el panorama es complicado. Tenemos que apostar porque se bajen las tensiones. Ya hemos estado en algo así, ¿no? Durante la guerra de los misiles. Tenemos que apostar a que esto baje un poco. El conflicto se prevé largo, porque dices que los conflictos hoy en día general, sí, ¿por qué? Suelen ser largos. Bueno, estamos viendo el tema de Ucrania, ¿no? Bueno, Ucrania, pero vete a Siria. O sea, sí, hablamos de décadas de conflictos con muchos daños colaterales, como se suelen llamar, que son daños en la población. La cuestión aquí es que lo que podría parar que no fuera un conflicto de larga instancia es que en Estados Unidos vienen en noviembre las elecciones de medio término. Y esta guerra entre la sociedad estadounidense no es popular. Ellos no ven a Irán como un peligro para ellos. Que es cierto que piensan que es un régimen teocrático, que no respeta las libertades civiles, sí. Pero eso no tiene que ver con nosotros. Ese es el sentir de la mayoría de las estadounidenses. Entonces, sobre todo en junio, en verano del año pasado, hicieron una operación que según esto fue maravillosa, el propio gobierno actual. Para terminar con el arsenal nuclear, ¿no? Y ahora me dices que es un peligro, pero entonces 6 meses me dijiste que ya está todo desactivado y ahora que siempre sí, donde digo Diego. Entonces, no tiene el apoyo. La gente no está diciendo, venga, vamos a por ellos. ¿Y qué ha pasado en otras ocasiones? ¿Qué podría pasar? Entra, dan patadas en el tablero, se deshace todo y luego se van. Y eso ahí que se quede. Te quería comentar una cosa, sí. Joaquín, si me permites. Claro. Mira, los alumnos de Relaciones Internacionales que están muy implicados en esto, junto con un compañero, un profesor, Carlos Pineda, que es vicedecano de alumnado y también profesor de geografía, han hecho una plataforma, una página web súper chula de lo que está pasando ahora y con toda la tecnología que hay hoy en día, que se actualiza constantemente desde agencias internacionales de noticias, desde otros lados académicos, o sea, reconocidos también, para que los chicos vean con mapas, con cosas interactivas, con gráficas, que eso es un lenguaje que ahora los jóvenes manejan mucho y que es muy didáctico. Están haciendo eso también ellos para entender, porque les pasa lo que a ti, lo que los oyentes, lo que a mí, ¿qué está pasando? Entonces ellos con esta plataforma están como buscando cómo entender, y lo están haciendo los propios alumnos fuera de su tiempo de clases con este profesor. Bueno, de hecho, yo te invito a que los invites, a que vengan un día a uno de tus programas y les comenten desde la voz de los jóvenes, ellos qué ven y qué es lo que están haciendo, que me parece muy interesante, porque tenemos que implicar a la población. No podemos, bueno, eso pasa ya. No, eso tiene repercusiones, como lo comentaba tu compañero. En todos nosotros. Me parece muy interesante la idea. Además, te recojo y invitaremos a esos jóvenes a que vengan también a que nos ofrezcan la visión de este conflicto. Al final, todo esto es economía. Yo pienso que sí, yo pienso que es una cuestión de petróleo. Del petróleo, de los precios. Algunos autores lo llaman algo así como neocolonialismo extractivo. Llámalo, ponle el apellido que tú quieras, pero es lo mismo que Trump ha hecho con Venezuela. Irán es uno de los principales productores de petróleo que no está en control o que no está en asociación con Estados Unidos y que le da petróleo a China, que es el enemigo.
de Estados Unidos en este caso, o no vamos a decir enemigo, vamos a decir la contraparte. Competidor. El competidor, para no crear aquí ninguna mala situación. Entonces, va por libre. Y eso a alguien que quiere controlar todo, tú piensas que Trump no le ha consultado ni al Congreso de esto. Es más, lo hizo en una hora que los congresistas estaban dormidos. Se enteraron probablemente al mismo tiempo que los de la prensa y que el resto de los ciudadanos. Entonces, pues lo que vemos aquí es un intento por, ya tengo el petróleo de Venezuela, que es bastante, es una fuente bastante, vamos por el de Irán. No contaba, ahora sí que el problema de no informarse bien cuando hacemos estas cosas, que a diferencia de otros enemigos de Israel, donde los ataques han sido muy en desventaja, Irán también sabe pelear. Y es una gran potencia. Rosa Marcela Ramos, vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia. Gracias por estas reflexiones esta mañana. Intentar acercarnos algo de luz en todo este conflicto que estamos viviendo. Y pues sigamos buscando un mundo pacífico. Muchas gracias, Joaquín. Que tengan buen día a todos los oyentes. Me quedo con ese deseo.